Hola mi gente latino, bienvenidos a un nuevo vídeo en el Monca. ¿Cómo puede verlo? Y bueno, mis redes sociales las tienes aquí abajo. Bueno, todo el mundo está hablando de la serie Love Story. Esta serie que ha salido nueva producción de Ryan Murphy, que habla de la historia de John F. Kennedy Jr., el hijo de JFK y de Jackie Kennedy, y Caroline Bessette, y esta historia de amor que tuvieron John F. Kennedy Jr. y Caroline Bessette en los 90, una de las historias más conocidas. Pero claro, la historia está basada en un hecho real que todos sabemos cómo acabó esa historia, pero la serie trae esta esencia de una de las parejas que fueron las más observadas de los 90 y que todo el mundo pues está obsesionado. Literalmente han pasado, 30 años de que todo el trágico... No es un spoiler porque todo el mundo sabe cómo pasó, del trágico accidente de avión. La historia, la serie se inspira en el libro Once Upon a Time, The Captivating Life of Caroline Bessette Kennedy, la cual esta serie está protagonizada por Sarah Pidgeon, que interpreta a Caroline Bessette, y por Paul Anthony Kelly, que está todo el mundo obsesionado con él, porque interpreta a JFK Jr., y está todo el mundo obsesionado con él, porque tienen como esa belleza de los 90, y es que... Y además... la relación de JFK Jr. y Caroline Bessette fue una de las más mediáticas de los 90. Pero es que además la serie tiene muchos matices, si lo pensamos. No es que yo la haya visto la serie porque no puedo de momento. Pero vamos a contar también la historia. Resulta que JFK John F. Kennedy Jr. se me cargó con un apellido que funcionó como ese sello político, ya que al ser el hijo pequeño del presidente de Estados Unidos, JFK, y de Jackie y de su esposa Jackie Kennedy, creció bajo una exposición permanente, debido a ser el famoso llamado heredero del difunto presidente de Estados Unidos, pues siempre cargó con esta presión del apellido. Y claro, el hecho pues de tener esa presión ya desde niño, sobre todo incluso también por Jackie Kennedy, su madre, la icónica Jackie Kennedy, pero también esa presión que la propia Jackie le ejercía a su hijo de tienes este apellido y tienes que como de estar a la altura, o sea, es como que básicamente ¿qué? Ya. Y entonces, pues claro, se me interrumpen todo el rato. Y claro, imagínate tú esa presión de crecer toda tu vida teniendo un apellido en el que tienes que... Todo el mundo espera demasiado de ti. Pues siempre, evidentemente, él se formó como abogado y creó la llamada revista George en los años 90. Él incluso estuvo buscándose a sí mismo en muchos momentos porque yo creo que nunca llegó a encontrarse a sí mismo. Pero fue cuando en los años 90 todo ocurrió. En los años 90 todo ocurrió cuando en un encuentro fortuito en Calvin Klein llegarían a encontrarse. Se conocerían ambos en el 92. John F. Kennedy Jr. y Caroline Bessette se conocieron cuando ella trabajaba en el departamento de relaciones públicas de Calvin Klein, donde gestionaba las cuentas VIP. Al parecer, en la biografía que ya les conté antes, JFK Jr. acudió un día a la firma para una prueba, donde le pidió el número de teléfono y la invitó a acompañarle junto con un grupo de amigos. Y es que al parecer resulta que todas las mujeres de los 80, los 90, en el 88 JFK Jr. la declararon el hombre más sexy del mundo. ¿Qué pasa? Lo comprendo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Caroline no le bailaba tanto el agua como pensamos. Él era el que tenía que impresionarla a ella y no ellas a él. Al parecer esto fue lo que a él sí le gustó y por eso al final en otro evento empezaron a hablar y luego el resto pues avanzó. Y bueno, después de ese encuentro pasaron 2 años, hasta la primavera del 94. Y al parecer ellos tanto John F. K. Jr. y Caroline seguirán en contacto. Él en ese momento estaba con la actriz Daryl Hannah, que había empezado a salir desde 1989. Pero resulta que él no tenía sus relaciones románticas no iban bien. Porque bueno, a nuestra querida amiga Jackie era un poco madre obsesiva, debido a que, claro, todo con lo que pasó con el 63 con su esposo, evidentemente Jackie estaba muy obsesionada con todo este tema. Yo entiendo que tuviera el trauma, pero no tienes por qué involucrar todo ese trauma en tu hijo.
a ninguno de tus hijos. Pues su hija Carol, su hija mayor, literalmente no le dijo nada. Y es que resulta que era un momento, y la ruptura definitiva de JFK Jr. con Daryl Hannah llegó en el 94. En un momento delicado porque su madre Jackie, que estaba casada con Jackie Onassis en ese momento, estaba muy enferma de linfoma de No-Hodgkin y falleció poco tiempo después. Además, John F. Kennedy Jr. perdió el control del perro de Hannah en Central Park, donde el animal fue atropellado por accidente. Él voló a Los Ángeles con las cenizas del perro de Daryl para asistir al funeral que ella organizó. Todo mientras Jackie estaba agonizando. Carol Radwitz, que estaba casada con un primo de John, dijo que él sentía que Daryl le estaba castigando al insistir que se veje en un fin de semana tan duro. Y así como la relación acabó rompiendo. Fue entonces cuando JFK Jr. John empezó a cortejar a Caroline con mucha determinación, porque ella no se iba a entregar tan rápido como ya contamos. Porque a ella le dijo que no en un comienzo. Y eso a él le sorprendía, porque todas estaban loquitas por él y decían que es iguana todo. Pero Caroline era distinta, no iba a ser tan fácilmente. En la serie se ve algo que ocurrió el 25 de febrero del 96, donde ambos se les fueron fotografiados discutiendo acaloradamente en Central Park, donde se captó la escena y el altercado ocupó 8 páginas, y esta escena sale en la serie. Y según se publicó en medio de la pelea, dicen que John intentó quitarle el anillo de compromiso. Según Steven McGill, biógrafo, una de aquellas tensiones naciendo una queja recurrente de Caroline, ya que ella creía que él dejaba que los demás se aprovecharan de él. Es decir, hay que tener en cuenta la imagen que tenía John F. Kennedy Jr. Siempre estaba todo el mundo de él. Hay que tener en cuenta que él intentó probó muchas cosas durante su tiempo en este plano terrenal. Y yo creo que eso se debe a que nunca llegó, ya que tenía un papel ya que básicamente todos determinaron su vida desde el mismo momento que nació. Y nunca pudo elegir su propio camino. Y por eso creo que intentaba averiguar muchas cosas. Su adicción a la adrenalina. Porque él quería, no sé, yo creo que quería sentirse libre de tanta presión de su apellido. Y es así cuando llegó su boda discreta, el 21 de septiembre del 96. Casándose en Greyfield Inn, en Cumberland Island, en la costa de Georgia. Hubo una boda y fue uno de los secretos mejor guardados de los 90, ya que nadie supo nada de la boda, ya que aparecieron 32 personas en esa isla. Y la verdad es que nadie supo nada de la boda, o sea, porque fue tan secreta que nadie se enteró. Y es que al parecer se logró, es que además John F. Kennedy y Caroline lograron. Se casaron en un clave secreto, y es que ni una cámara ni un titular anticipado, solo ellos y un círculo íntimo, logrando lo impensable, además él logró lo impensable, que no publicaran nada, como cuando Selena Gomez y Benny Blanco se casaron que nadie supo nada hasta que ellos lo dijeron, pues lo mismo. Pero claro, después de la boda, de que se supo la boda, básicamente el foco mediático se intensificó hasta un límite asfixiante. En los 90 y en los 2000 sabemos que los paparazzis eran invasivos a un nivel. Lo vimos con Britney Spears, cómo los paparazzis la acosaban hasta a un punto ya de acoso sistemático exagerado. Caroline quería proteger su intimidad y rechazaba conceder entrevistas, ya que ella quería tener una vida más privada. Pero claro, la prensa de la época la pintó de forma negativa. En su regreso de la luna de miel, el propio John dijo que se puso a defenderla entre los paparazzis que estaban apostados en su casa de Tribeca. Y el que cambió la norma para cualquiera, ya que alguien ajeno al escrutinio público pidió algo muy básico como espacio y comprensión mientras ella se adaptaba a su nueva vida. En el año 1998 fue un año marcado por la enfermedad. Anthony Radwitz, primo de John, perdió la vida por un sarcoma. Y en aquella situación, pese al dolor, unió más a la familia, reforzó el vínculo entre John y Caroline. Surgieron los famosos rumores de infidelidad en torno a Caroline, vinculándola con el modelo Michael Bergin, una antigua pareja que tuvo en su momento, además de un beso con un viejo amigo, ya que la presión mediática pues no daba tregua. Intentaban indagar en todo, presionando y acosando. Es así como en el 99 ellos tenían unos desacuerdos en torno a crear una familia juntos. Se cree que querían, pero como que a lo mejor puede ser que les costara. Una frustración de abordar este tema. Ya estaban empezando como el divorcio parecía un desenlace posible de este matrimonio.
Y es que para Caroline se mostraba reticente por este nivel de exposición a que se sometían. Vivir bajo esta lupa constante de acoso no era algo que deseara perpetuar si tenía una familia con John, que esos hijos tuvieran esta misma sobreexposición. Imagínate si a John le pasó, imagínate los hijos que hubieran tenido, les hubiera pasado prácticamente lo mismo. Y claro, llegamos al día en el que ocurrió la tragedia. La tragedia ocurrió bastante mal. Ocurrió en el 99. Ya que la historia tomó un giro muy diferente, ya que viajaron a Martha's Vineyard. En ese momento, cuando ellos viajaron allí, básicamente fue resulta que John F. Kennedy Jr. despegó en una avioneta, de la cual ni siquiera no tenía mucha experiencia en la avioneta, también te lo digo. Lo acompañaban Caroline le acompañó, y también estaba Lauren, la hermana de Caroline. Viajaban para asistir a una boda familiar. Algo que podía haber salido bien, ya que las condiciones no eran las ideales. Él al parecer pensó que las condiciones estaban a estar bien, pero al final no ocurrió así. La noticia sobre el océano ofrecía una escasa visibilidad. Y además, en algún punto del trayecto, el avión perdió bastante estabilidad, cayendo en el Atlántico. Y los tres perdieron la vida. Se les pudo sacar sus cuerpos del agua y con este accidente su historia quedó detenida en el tiempo. Más allá de este mito quedaron también las imágenes de una pareja joven tan observada como idealizada y acosada, tenemos que recargar, porque los periodistas se enseñaron con ellos, con saber todo lo que hacían. Y también su historia terminó de una forma muy abrupta, dejando la sensación de un relato que se paró en el tiempo. Y recientemente, básicamente este año, se ha estrenado la serie Love Story, basada en la historia de ambos, estrenada en Disney Plus, donde coloca la relación en primer plano. Esta serie narra su historia desde ese flechazo, su boda, a los paseos en Nueva York, las discusiones que tuvieron y los días previos al vuelo que nunca llegó a su destino. La serie el foco está puesto en la intimidad de cómo se conocieron, se enamoraron, intentaron construir su rutina en Nueva York y el peso del apellido Kennedy y todas las expectativas familiares y los paparazzis. Y la historia de Caroline, sobre todo, que se convirtió ahora en un nuevo icono de la moda. Esta serie de Love Story, sobre todo la historia de John F. Kennedy Jr. y Caroline Bessette, nos muestra pues una historia de amor de la clase alta de Estados Unidos, pero también muestra cómo fue de complicado. Habla del peso de un apellido, el apellido de este caso de JF Kennedy Jr., ese peso del apellido, de cómo nunca se llegó a encontrar del todo a sí mismo por este peso, la presión que tuvo. Su historia de amor de John y Caroline, de cómo terminó tan abruptamente. Y sobre todo de cómo Caroline se ha convertido en un icono de la moda actualmente. Cómo fue que Caroline fue de la primera que no le dijo que sí enseguida. Y creo que esta historia se retrata bastante bien en la serie. Y creo que es una historia que nos hace reflexionar sobre el peso del apellido. O sea, yo creo que también el peso del apellido tuvo mucho que ver en que yo nunca llegó a encontrarse a sí mismo. Porque siempre estaba el peso de los Kennedy. Y ahí es como que se habla un poco de la maldición Kennedy, ¿no? De que los Kennedy tienen una maldición. Pero creo que también esta historia y sobre todo la serie ha traído esta historia de nuevo a la palestra y creo que debemos pensar en cómo pues la sobreexposición que tuvieron de su relación y sobre todo una historia de alguien que nunca llegó a encontrarse a sí mismo y de una persona que se relacionó con esta familia, la familia Kennedy, una familia muy importante, y como esta historia pues no era tampoco tan perfecta porque tenían sus discusiones. Así que bueno, ya sabes que puedes suscribirte, darle like, activar la campanita, dejar tu comentario, bueno, siempre que de esto, comparte, da hype y todo. No sé qué opinas de esta historia. Yo creo que podría haber acabado bien si se hubieran alejado también de todos los focos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuándo será. Bye.